Muy buenos días. Estamos muy contentos que ustedes nos acompañen para este tema especial. En esta mañana vamos a escuchar el tema de su llaga fuimos curados. Y antes de comenzar, quiero invitarles a acompañarme en oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por este momento que nos das para estudiar tu palabra juntos, Señor. Y en este momento queremos pedir una porción de tu Espíritu Santo, que las palabras que yo digo provienen de ti y que todos los que sintonizan pueden recibirla y ser transformadas por ella. Bendícenos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Estoy muy contenta de estar con ustedes y vamos a estudiar un tema muy importante en esta mañana. No sé cuántos de ustedes les gustan los temas de salud mental, pero creo que es algo que todos nosotros necesitamos y creo que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con nuestra lectura bíblica que se encuentra en Isaías 53. Y vamos a comenzar con el versículo 2. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como le escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ahora, este pasaje es muy triste. Uno puede ver el sufrimiento de Cristo allí. Y la razón por la cual leemos este capítulo, pues ese es como el Evangelio en el Antiguo Testamento, el capítulo que más cuenta del sufrimiento de Jesús. Y me gustó mucho ese versículo 5 que leímos, que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, como cristianos, nosotros muchas veces resaltamos mucho la venida de Jesús a esta tierra. Resaltamos mucho que Jesús vino en forma humana, ¿cierto? Hablamos cómo nació por una Virgen María, y hablamos mucho de su resurrección y de su muerte. Pero cuán importante es también mirar
el sufrimiento de Jesús. Si el propósito de Jesús solamente fue morir por nuestros pecados, ¿por qué no vino ya como un hombre de 30 años? Él lo pudo haber hecho, ¿no? ¿Por qué vino? Nació como nosotros nacemos. ¿Por qué tuvo que crecer y experimentar pues, la vida diaria, las diferentes luchas y problemas que uno tiene que experimentar en la vida? ¿Por qué lo tuvo que experimentar? Vamos a ir a Hebreos capítulo 4 y vamos a leer los versículos 14 al 16. En estos versículos vamos a encontrar la respuesta de por qué Jesús tuvo que sufrir. Así que Hebreos capítulo 4 y versículos 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, para los que dudan y cuestionan un poco la gramática, cuando dice aquí que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, lo que quiere decir es que sí tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Y debido a esto, entonces podemos acercarnos al trono de Dios, al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia y socorro. Muchos de nosotros pensamos que Dios está lejos de nosotros y hay muchas personas que cuestionan que Dios está con nosotros, que Él realmente sabe y entiende las dificultades en las cuales estoy pasando. Todos nosotros pasamos por luchas, todos nosotros pasamos por dificultades. Y lo lindo del cristianismo es que tenemos un Dios que nos entiende. Muchas religiones tienen a Dios muy allá y tienen que trabajar y tienen que alcanzar el nivel de Dios. Dios así no le entiende a uno. Pero lo bonito es cuando Dios, el creador del universo, viene y camina y comparte con la humanidad. Y esto es lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Él lo hizo para que cuando nosotros pasamos por dificultades, cuando nosotros sentimos desamparados, tristes, solos, no valorados, que podamos entender que Él sabe lo que es experimentar eso. Porque según la Biblia, y la Biblia no mienta, dice que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecar. Así que este punto es muy importante para nuestro estudio en esta mañana, porque tenemos un amigo que nos entiende. ¿Cuánto de nosotros nos gusta compartir de nuestros problemas, nuestras luchas con nuestros amigos? No sé de ustedes, pero cuando yo encuentro una persona que ha pasado por una situación parecida a lo cual yo he pasado, me siento muy identificado. Y debido a eso, hay unos lazos que se hacen. Por eso no es bueno que una mujer habla de sus problemas íntimos con un hombre que no sea su esposo, porque hace unos lazos, una conexión ahí. Y uno llega a ser dependiente del otro. En la misma manera, pues Jesús quiere que le contamos nuestros problemas a Él. Él nos entiende y quiere que nosotros hagamos lazos fuertes de intimidad con Él. Quiero hacerles
unos paralelos en cuanto a cómo Jesús sufrió, porque dice aquí que fue tentado en todo como nosotros. Vamos a leer el texto de 1 de Juan y capítulo 2, versículo 16. 1 de Juan 2, 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Me gusta este texto porque resumen las tentaciones que Jesús experimentó y lo que experimentó Adán y Eva en el huerto de Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Cuando nosotros vemos que algo es bueno de comer, eso es el deseo, como dice 1 de Juan 2, 16, del ojo, el deseo del ojo. Y cuando dice, de la carne, cuando vio que era bueno para comer, porque comer es una necesidad de la carne, ¿cierto? Comemos por deseo de la carne. Y que era agradable a los ojos, eso es el deseo de los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, eso sería la vanagloria de la vida, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que vemos esas tres tentaciones, vemos pues deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. En esas tres áreas también Jesús fue tentado. Fue tentado en Mateo 4, cuando vemos Jesús en el desierto siendo tentado después de 40 días de ayuno. Y pues después de 40 días uno puede imaginar cuánta hambre tuvo Jesús. Así que no voy a ir ahí, pero dice que tuvo el deseo de la carne de comer y Satanás le tentó con esto cuando le dijo a Jesús, di que estas piedras se convierten en pan. Jesús fue tentado a convertir las piedras en pan para satisfacer el deseo de la carne. Y el deseo de los ojos, ¿dónde sería eso en la tentación de Jesús? En versículos 8 y 9 de Mateo 4, dijo, todo esto, Satanás le dijo a Jesús, todo esto, todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Pero nosotros sabemos que Jesús no se inclinó a esto, fue tentado, pero sin pecar. ¿Y cómo es que Jesús fue tentado con la vanagloria de la vida? En versículo 6, Satanás le dijo a Jesús que se echara abajo y que Dios le iba a mandar a sus ángeles para rescatarlo. Y pues estaba siendo probado o tentado a mostrar, ¿cierto? Pero Jesús no cedió a la tentación. Y esto lo veo muy bonito porque ¿dónde estaríamos sin el éxito de Jesús en resistir estas tentaciones? No es pecado ser tentado. Esas son cosas normales. Y quizás alguien pregunta, pero Jesús no sabe lo que es experimentar X o lo otro. No, Jesús nunca fue tentado a consumir droga. Pero Jesús sí fue ofrecido vinagre y lo rehusó. Pero nosotros, quizás no en cada detalle como nosotros somos tentados o que nosotros experimentamos, uno puede ser tentado. Porque cada tentación surge con algún pensamiento, con alguna creencia que nosotros tenemos.
Y quiero darles una ilustración de un árbol. A mí me encantan los árboles, son grandes, producen oxígeno, dan sombra para nosotros en el calor. Y más que todo, me gustan los árboles frutales. Y yo sé que ustedes también, porque dan frutos, unas frutas dulces para el paladar. Pero, ¿cómo puede llegar a ser un árbol? ¿Con qué comienza? Un árbol comienza con una semilla. Y las semillas necesitamos, ¿cierto? Porque sin una semilla, ¿cómo podemos tener las plantas? ¿Cómo podemos tener los árboles? Pues esa semilla, para mi ilustración en esta mañana, representa un evento activador en nuestras vidas. Cada cosa que hemos experimentado en la vida puede ser un evento activador. Y los eventos activadores van a nacer en base de ellos, pensamientos y sentimientos. Así que imaginan la semilla, eso se pone en la tierra, echa agua, sol, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que da? Da raíces, ¿cierto? Y esas raíces son, pues, los pensamientos y los sentimientos que nosotros tenemos. El tallo o el tronco, si sea un árbol, puede representar nuestras creencias. Y nuestras creencias, si nosotros creemos y todo, eso va a ser parte de nuestro carácter. ¿Qué sigue después de tener las raíces, el tallo? Necesitamos pues tener, y las ramas, ¿no? Vamos a tener las hojas y los frutos. Pues eso representa los comportamientos y las consecuencias de ellos. Así que si tenemos, por ejemplo, dos personas, digamos que son niños, que están en un accidente vehicular con sus padres. Y digamos que ambos padres se mueren en ese accidente. Pero digamos que uno de los hijos, el varón, crece y tiene miedo de conducir. No quiere conducir un carro, no quiere subir a ningún carro porque tiene miedo de un accidente y de morirse. Pero digamos que la hermanita no tiene miedo, sabe que debe conducir con cuidado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es que hace que una persona que ha experimentado lo mismo que lo otro, pero que tienen una experiencia diferente? La clave aquí es en cuanto a los pensamientos y los sentimientos que luego se convierten en las creencias. Así que nosotros no podemos volver hacia atrás. A mí me encantaría volver hacia atrás, pero no lo podemos hacer. Así que no podemos cambiar el pasado, lo que nos afectó en la vida. Pero algo que sí podemos cambiar es nuestro sistema de creencias. Ahora, debido a las diferentes experiencias que hemos tenido en la vida, podemos tener diferentes creencias. Y a veces nosotros no distingamos bien cuáles son nuestras creencias. Pero cuando nosotros meditamos y reflexionemos, podemos darnos cuenta que hemos creído algunas mentiras, algunos pensamientos negativos que no provienen de Dios. Si no provienen de Dios, entonces ¿de dónde vienen? Vamos en nuestras Biblias al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, y leemos el versículo 44. En particular, la segunda parte.
Dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que cada pensamiento negativo que tengo, cada mentira que creo, no proviene de Dios, sino proviene de Satanás. Ese es un punto muy importante para nosotros, reconocer que estos mensajes no nacen de Dios. Esos mensajes nacen de algo que nos susurre el diablo. Y necesitamos tener mucho cuidado con estos. Yo diría que el primer paso es reconocer que esto no es la verdad. Si yo pienso de mí que no valgo, por ejemplo, tengo que reconocer que esa es una mentira, que eso viene de Satanás. Ahora, ¿por qué es importante trabajar con los pensamientos? En Proverbios 23 y versículo 7 nos da una clave. Proverbios 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, como nosotros pensamos, eso vamos a hacer. Si yo pienso que no valgo, ¿cómo voy a comportarme? Voy a comportarme como si no valgo. Una mujer que cree que no vale, le da todo fácil, porque no aprecia, no siente valor en sí misma. Por eso es importante reconocer la importancia de los pensamientos y cómo nosotros percibimos a nosotros mismos. Así que si reconozco que esas son mentiras, entonces, ¿qué debo hacer? Debo conectarme con la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad proviene de Dios, porque Dios no puede mentir. Y en su palabra encontramos muchas promesas que nos indican de cuál es su verdad. Ahora, quiero leer una cita del espíritu de profecía. El deseado de todas las gentes, página 63 y el párrafo 2. Dice, sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su Espíritu. Si queremos ser salvos a fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Muchos de nosotros podamos estar hundiéndonos en nuestros problemas, pensando en nosotros, ay, estoy muy mal, nadie lo tiene peor que yo, y no, nadie me puede entender porque yo lo tengo muy mal, estoy grave y nadie me entiende. La hermana Elena White nos dice que debemos dedicar tiempo cada día para reflexionarnos en la vida de Cristo, porque Jesús sufrió, ¿cierto? Pasó por muchas situaciones, muchas circunstancias difíciles. Pero ella dice que en especial las escenas finales, porque en ese momento
fue cuando Jesús sufrió más, ¿cierto? Llegó a un punto que uno no reconocía realmente que había un hombre ahí, porque estaba tan mal. Pero dice aquí que nosotros podemos ser transformados a través de esta reflexión. Y no sé de usted, pero quiero ser cambiado, transformado a la imagen de Dios. Quiero reflejar su carácter, su imagen en mi vida, en mi carácter. Así que dice aquí que si nosotros reflexionemos en la vida de Jesús, especialmente sus sufrimientos, las escenas finales, dice que nosotros pues vamos a olvidarnos de nosotros mismos. Y eso es un punto muy importante, que podemos quitar nuestros ojos de nosotros, de nuestros sentimientos, nuestros problemas, nuestra gravedad, nuestra suciedad, y podemos mirarlo a Él. Ahora, Jesús es limpio, Él es puro, pero sufrió por amor a ti y a mí. Y pues sabiendo que Jesús lo hizo para que me pudiera decir en mi momento de dolor, en mi momento de tristeza, Kelly, yo te entiendo, yo sé exactamente lo que estás experimentando en este momento. Venga a mí, deja tus cargas. Entonces dice que nuestra confianza en Él va a ser más constante, que nuestro amor se reavivará y que vamos a ser más imbuidos de su Espíritu. Necesitamos una transformación en nuestra iglesia. Necesitamos una transformación en nuestros hogares. Necesitamos ver una transformación en el mundo, que la gente puede reflejar más del carácter de Dios. Pero muy tristemente, nosotros andamos mascarados. Nosotros vamos caminando por las calles, entramos a las iglesias con un disfraz. Y nosotros damos una apariencia que todo está marchando bien, que toda mi vida está perfecto, que no tengo ningún problema. ¿Cuánto cambiaría nuestras iglesias si nosotros pudiéramos llegar a los demás, contar nuestros problemas, pero no para buscar simpatía y atención, sino para testificar del poder de Dios? Esto necesitamos. Ahora nosotros hablamos de la ley de la contemplación, que vamos a reflejar más la imagen de Dios. En Consejos para la Iglesia, página 142, ella habla acerca de la transformación. Dice: hermanos y hermanas, contemplando es como nosotros somos transformados, espaciándonos en el amor de Dios y de nuestro Salvador, admirando la perfección del carácter divino y apropiándonos la justicia de Cristo por la fe, hemos de ser transformados a la misma imagen. Por lo tanto, no reunamos todos los cuadros desagradables, las iniquidades, las corrupciones y los desalientos, evidencias del poder de Satanás, para grabarlos en nuestra memoria, para hablar de ellos y lamentarlos hasta que nuestras almas estén llenas de desaliento. Un alma desalentada está en tinieblas, y no solo deja de recibir ella misma la luz de Dios, sino que impide que llegue a otros. Satanás se deleita viendo los cuadros de los triunfos que obtiene al restar fe y aliento a los seres humanos. Ahora, quizás han tenido en su vida alguna persona que es muy negativa en todo el momento. Y cuando nosotros estamos compartiendo mucho con ellos, nosotros terminamos siendo agotados, porque
nosotros estamos intentando animar a la persona, pero no lo quiere escuchar, quiere seguir con su herida. Por eso dice que muchos terminan siendo desalentados y impide a los otros ver la luz. Un hogar que tiene un padre, una madre desalentado, impide a que los niños puedan ver la luz del amor de Cristo. Si ustedes tienen niños, si tienen jóvenes en su casa, recuerda que nosotros debemos ser la gente más feliz del mundo, porque así vamos a despertar el amor y el interés de los jóvenes, de los niños, a Dios, a caminar con Él, a estudiar su palabra, a ir a la iglesia, a compartir con los otros hermanos, a recibir la palabra de Dios. Pero si vamos a ser felices con Dios, tenemos que dejar nuestras cargas a Él. Y por eso toda esta lección de esta mañana es muy importante para nosotros. 1 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Así que podemos ver que esta ley de la contemplación es bíblica y nosotros tenemos que mirar qué estamos contemplando. ¿Estamos nosotros contemplando a nosotros mismos, a nuestros dolores, nuestros problemas, a las cosas de este mundo? ¿O estamos contemplando a Jesús, que aunque sufrió, venció? Y debido a esto nosotros podemos tener poder, porque lo ofrece a cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos un papel que hacer en esto. Nosotros tenemos que guardar las avenidas del alma. Tenemos que guardar los ojos, lo que vemos. Tenemos que guardar los oídos, lo que escuchamos. Hay que guardar la mente que contemplamos. Y quiero darles este versículo, Filipenses capítulo 4 y el versículo 8. Nos indica en qué debemos contemplar. Dice aquí: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermanos, ¿queremos creer la mentira sabiendo que es la mentira? Muchos sí, aunque quieren decir que no. Pero en su corazón la tensión y el dolor se siente mejor que la libertad que nos quiere dar en Jesús. Hermanos, hay que meditar en lo que es verdadero, lo que es honesto, lo puro. Y podemos aprender qué es verdadero, qué es honesto, qué es puro en la palabra de Dios. Necesitamos memorizar promesas bíblicas. Necesitamos implantar las verdades de Dios en nuestro corazón. Solamente así podemos responder así como Jesús lo hizo en Mateo 4. Cuando Jesús fue tentado a convertir las piedras en pan, respondió a Jesús con un escrito está. Y el diablo pues quería utilizar lo mismo, le citó la escritura a Jesús también, pero Jesús de nuevo volvió a citar la palabra de Dios. Así que mis hermanos, quiero animarles que pueden meditar más en la Biblia, hacerlo práctico para su vida.
Y que nosotros podamos tomar cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Segundo de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Necesitamos reconocer cuando estamos comenzando a pensar mal. Y necesitamos decirnos, no voy a dejar que este pensamiento sea entretenido en mi mente. No voy a meditar en esto. Tengo que meditar en la verdad. Tengo que meditar en la palabra de Dios. Así que para cada uno de nosotros necesitamos reconocer cuál es la mentira, cuál es la creencia que estamos siendo tentados a creer. Por ejemplo, Jesús fue tentado quizás no en cada particular, ¿cierto? De lo que nosotros experimentamos en la tentación. Jesús quizás no fue tentado a comer exceso de tortas y dulces y todo, porque quizás de este tipo de dulce o algo no existía en el tiempo de Cristo. Pero Jesús fue tentado al nivel del pensamiento, en nivel de la creencia. Así que para una persona que está luchando por algo, por lo general nosotros queremos cambiar nuestro comportamiento, pero no es suficiente cambiar el comportamiento. No puedo decir, estoy adicto a los videojuegos. Entonces yo sé que eso no debo hacer, entonces decido regalar o botar mi sistema de jugar. Pero luego me convierto en adicto a las películas o algo. Entonces lo que estoy haciendo cuando hago esto es, estoy quitando un fruto malo y vuelve a dar otro fruto malo. Pero para cualquier persona que me escucha en esta mañana que ha sembrado alguna planta, algún árbol que termina siendo enfermizo, dando frutos enfermizos, porque una planta, un árbol enfermo solo puede dar fruto enfermo, ¿no? Entonces, para poder tener fruto bueno, ¿qué necesito hacer? Pues si sea un árbol, puedo intentar tratar las raíces para que absorbe cosas buenas y que da buen fruto. O si sea una planta, quizás lo que me va a tocar hacer es arrancar la planta desde las raíces. Algunos de nosotros hemos tenido que arrancar la maleza de nuestro jardín, si queremos plantar algo ahí. Pero si no quito la maleza desde la raíz, si solamente lo corto, ¿qué va a pasar dentro de poco tiempo? Vuelve a crecer. Por eso es la importancia de llenar eso con la palabra de Dios, con la verdad de Dios para nuestras vidas. Porque si solamente lo arranco desde la raíz y deja el espacio descubierto, pronto va a caer otra semilla de maleza, porque uno no tiene que sembrar la maleza, se da solo. Pero para tener fruto bueno, una planta buena, un árbol bueno, requiere trabajo intencional. Tenemos que ser intencionales para poder vencer sobre el enemigo. Hay un versículo que muchos de nosotros citamos mal a veces, y es Santiago, capítulo 4 y el versículo 7. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces queremos quedarnos con el resistir al diablo y él huirá de nosotros.
No funciona así. Hay una condición para poder resistir al diablo. Si estamos siendo tentados, si estamos luchando con algo en nuestras vidas, necesitamos someternos a Dios. Le cuento que Satanás no tiene miedo de Kelly. Kelly solo es un ser inferior, una persona chiquitica que no tiene poder sobre Satanás. Pero les cuento algo. Cuando yo me pongo en las manos de Dios, el Dios del universo, el Dios suprema, omnipotente, Él me da el poder. Y cuando me pongo en sus manos, Satanás ya no me mira a mí porque yo no tengo poder sobre él. Él ve a Dios y Dios tiene todo el poder. Y él sabe que no puede hacer nada mientras que yo esté ahí. Caminar con Dios no quiere decir que no somos tentados, que nunca seremos tentados. Mientras que vivamos en este mundo, vamos a experimentar tentación, vamos a experimentar pruebas, vamos a experimentar dolores. Pero es lo que nosotros hacemos con estas cosas que nos da la victoria y que nos acerca más a Dios, o lo que nosotros no experimentamos la victoria y nos aleja más a Dios. Y lo bonito es que cuando experimento una victoria en Dios, da paso para recibir otra victoria en Dios. Y Dios quiere darnos victoria tras victoria. En los momentos que caigo en la tentación, son momentos que yo he dicho a Dios que yo lo puedo, ¿cierto? Se me olvida de la parte que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo caigo en la tentación por mi suficiencia propia o porque yo quiero disfrutar un momento de algo en mi vida, ¿no? Sea la tentación más pequeña que sea. Cuando cedemos a lo poco, vamos a ceder a lo mayor. Así que es importante que nosotros miramos nuestros pensamientos, miremos lo que estamos contemplando en nuestras vidas y que nosotros podamos llevar esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Ahora, quizás hay alguien escuchando en esta mañana que está pasando por alguna situación, que reconoce las mentiras de Satanás en su vida. Quiero decirle que Jesús está cerca, que nosotros podamos buscarlo a Él. Hay un versículo que me gusta mucho y que me anima a escudriñar mi corazón. Y es el Salmo 139. No lo tengo para colocar en la pantalla en este momento, pero les quiero leer este versículo. Dice versículo 23 de Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora, este es un salmo de David, y nosotros sabemos que David cayó en pecado y que fue restaurado a la comunión con Dios y comenzó de nuevo a tener una relación estrecha con Él. Pero aquí me gusta mucho este versículo porque dice, examíname, oh Dios. Ahora les pregunto, ¿tengo que decirle a Dios que me examine para conocer cómo soy yo? ¿O Jesús ya lo sabe? Según lo que este capítulo dice, porque este capítulo habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Que dónde puedo ir y que Dios no me encuentra ahí. Si me escondo, Él me encuentra. Y sabe el futuro, sabe todos los miembros que va a llegar a ser de mí, ¿cierto? Toda mi herencia. Pero aquí, en este versículo, David está terminando ese salmo diciendo,
examíname, pruébame, conoce mis pensamientos. Mi interpretación de ese versículo no es que David está pidiendo a Dios que lo conoce. Dios ya lo conoce muy bien. Lo que David está pidiendo en este versículo es que Dios le ilumine a él, que él puede examinarse, que Dios puede revelar cuáles son los pecados que tiene en su vida, en qué le ha fallado. Mis hermanos, quiero animarles que nosotros podamos reconocer cuáles son las luchas que nosotros tenemos. Si vemos algo en nuestras vidas que no nos gusta, si nosotros estamos haciendo algo y que sabemos que no está bien, que podamos mirar detrás de eso, ¿qué pensamiento negativo tengo? ¿Qué mentira he creído de Satanás que me lleva a hacer eso? Muchos creemos que somos solos. Muchos pensamos que tenemos que intentar hacer más, que nosotros tenemos que buscar nuestra identidad en otros. Pero hay que mirar nuestra situación a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje que Dios te está dando a ti? ¿Cuál es el mensaje que Dios me está dando a mí? Y cuando nosotros leamos las Escrituras, que nosotros podamos ponernos a nosotros mismos allí para ser transformados. Romanos capítulo 5 y versículo 8 tiene una promesa para nosotros. Pues no es cuanto una promesa, pero es una palabra de esperanza. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo sabía a quién iba a salvar. Él vio nuestra condición y quizás nosotros, siendo humanos, pensaríamos en las personas malas, entre comillas, de este mundo. Si uno sabe que una persona es homicida, que es mentiroso, que tiene tanto pecado en su vida, decirnos a nosotros, vaya y muere por ellos, intenta darle luz. Muchos de nosotros pensaríamos, ¿para qué? Si esa persona está en peligro de muerte, deje que se muera. Sería un alivio para el mundo. Pero Jesús no dice eso de nosotros. Nos ve con esperanza porque sabe el poder transformador que Él puede darnos. Y dice que sabiendo a qué iba a comprar, vino y murió por nosotros. Juan 3:16, el versículo más conocido, más memorizado de toda la Biblia, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros escuchamos este versículo, debemos ponernos a nosotros mismos allí, para que Kelly, Él vino a morir por mí. Dios dio a su Hijo unigénito para que Kelly cree y que Kelly no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, no hay ningún pecado tan grande que Dios no le puede rescatar, que Dios no le puede perdonar, que Dios no le puede dar la victoria sobre esa tentación. Y si hemos pecado, que nosotros podamos reconocer el pecado. Por eso es el versículo del Salmo 139, examíname, muéstrame mis fallas para que pueda crecer. Si pienso que ando bien, no me voy a cambiar, voy a seguir haciendo lo mismo. Pero cuando reconozco mis errores, entonces tengo oportunidad para crecer. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios
quiere cambiar nuestras vidas, quiere transformar nuestras vidas. Solamente necesitamos hacer nuestra parte, pedirle perdón, poner su palabra en nuestro corazón, amarlo, dejar que seamos transformados de la vida de Cristo. Y hermanos, este es donde llega el Evangelio a ser algo más real. Y les voy a decir por qué. En Mateo, capítulo 24, y tampoco tengo este versículo para la pantalla, pero dice aquí lo siguiente, Mateo 24 y el versículo 14, dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, la palabra clave de ese versículo dice, para testimonio a todas las naciones. Pero también podríamos decir por testimonio. Por testimonio. Podemos predicar el evangelio por testimonio. ¿Y cómo podemos hacer esto? Cuando yo paso por una prueba y gano la victoria, igual como yo cuando paso por cualquier experiencia, voy a contarlo a mis amigos, voy a contarlo a mi familia. Entonces, cuando recibo la victoria, cuando estoy libertado de esto, entonces lo puedo predicar. Les voy a dar un ejemplo. Yo estoy aquí delante de ustedes a través de la pantalla en esta mañana, en este momento. Pero también he pasado por algunos momentos difíciles en mi vida que uno se asombraría. Yo sé lo que es no tener hogar. Yo sé lo que es ser pobre en esta vida. Yo sé lo que es pasar por diferentes abusos. Yo sé lo que es sentir triste, sentir sola. Pero le puedo decir que yo no permito que estas cosas me dan mi identidad. Solamente encuentro mi identidad en Cristo. Y debido a esto soy transformada a su imagen. Yo no soy una persona triste. Yo no me siento inferior. No me siento desamparada. No me siento que tengo que esforzarme más. Yo sé que tal como soy, Cristo vino por mí. Y yo tengo esperanza porque Él vino a esta tierra, murió en mi lugar por mis pecados. Él venció la tentación y ahora me dice, Kelly, yo también te quiero dar la libertad. Yo quiero transformar tu vida. Yo quiero hacerte a mi imagen. E igual como Jesús lo hace por mí, lo puede hacer por ti. Que nosotros permitamos que Dios transforme nuestras vidas. Que nosotros podamos predicar el evangelio por testimonio. Esto es lo que Dios quiere hacer. Cuando nosotros hacemos esto, la iglesia se reaviva. Porque ya no me pongo una disfraz para ir a la iglesia. Ya no me visto y me pongo como todo está bien, estoy santa, estoy bien, todo anda perfecta. No, paso por dificultades. Digo a mis hermanos, ora por mí, estoy luchando con tal cosa, quiero recibir la victoria. ¿Tiene alguna promesa que me puede compartir? Y cuando nosotros hacemos esto, nos unamos en oración y buscamos a Cristo juntos. Y cuando recibimos la victoria, podamos testificar de cuán bueno es nuestro Dios. Y le cuento que hay muchas personas en este mundo que están padeciendo por dolores, personas que están experimentando momentos muy difíciles en su vida. Esta pandemia ha traído mucho dolor y mucha tristeza a muchas personas por situaciones económicas, por la pérdida de algún familiar, etc., pérdida de trabajo. Y pues nosotros cuando recibimos victoria en Jesús, y contamos a otros lo que Dios ha hecho por nosotros, ellos también
va a despertar el paladar, van a querer probar y ver lo mismo en sus vidas. Así que si queremos tener paz, si queremos tener esperanza en nuestras vidas, que eso sea nuestra experiencia, que meditemos en Jesús y seamos transformados a Él, a su imagen. Hermanos, quiero invitarles a orar conmigo ahí donde estén y espero que podamos comenzar a recibir transformación en nuestras vidas y que podamos convertirnos en medios de testificación, en pequeños predicadores para su reino. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias por el estudio de esta mañana, porque tu Espíritu ha estado aquí con nosotros. Señor, gracias porque nunca nos desampara, que siempre estás con nosotros, que nunca estamos solos porque tú estás con nosotros, que ves algo de valor en nosotros. Señor, que nosotros podamos encontrar nuestra verdadera identidad en ti. Danos tu poder, danos tu esperanza y ayúdanos a poner al lado el yo, poner al lado nuestros problemas y que podamos concentrarnos en ti y en ayudar a los demás. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a vivir esta presentación. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Mis hermanos, ha sido un placer estar con ustedes en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios. Que nosotros estudiemos y que coloquemos estas palabras en nuestros corazones cada día. Que nosotros convertimos en medios de esperanza a otros. ¿Sabe? Hay muchas personas que necesitan esta verdad, necesitan este estudio. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, les animo que nos escriben, que se pongan en contacto con nosotros. Nos encantaría saber de ustedes y queremos proveer más temas y más estudios para la edificación del pueblo de Dios. Les esperamos la próxima semana al mismo tiempo a compartir más juntos y que pueden mirar más de nuestros canales en Zoom TV Latino, nuestro canal en YouTube, y que también nos buscan en Facebook y en Instagram. Dios les bendiga. Nos vemos.